bueno, mis amados. Vamos a continuar en esta mañana con este precioso tiempo que el Señor nos ha regalado. Y el propósito es edificar. Dígale al que está a su lado, el propósito es edificar. Amén. Tenemos una temática extraordinaria titulada Transformados para transformar. Amén. El nombre es un reto maravilloso porque realmente recoge o recopila la intención de Dios cuando pensó en nosotros como cuerpo y como iglesia. El deseo de Dios es que su iglesia es el elemento transformador de Él en la faz de esta tierra. Amén. Eso es lo que Dios desea. Pero en la realidad muchas veces observamos y vemos que la iglesia no está desempeñando dicha función como lo debería hacer y como lo debería hacer en la plenitud que ella lo debería hacer. Básicamente la razón de eso es porque si no entendemos cuál es el propósito de Dios, el propósito que Dios ha establecido para nosotros en la faz de la tierra, entonces realmente estaremos operando por nuestros propios medios, pero no estaremos operando según el diseño que ya Dios ha trazado. En Efesios 3:11, mi amado, si lo buscamos, vamos a encontrar que la Escritura dice que el propósito eterno Dios lo hizo en Cristo Jesús. Dígale que está a su lado, Cristo Jesús. En Él radica su propósito. En Él fueron creadas todas las cosas, de Él, por Él y para Él. El plan de Dios es que su Hijo, que es Cristo, que es sobre el cual gira absolutamente todo el propósito eterno de Dios, tuviese en la faz de la tierra un cuerpo que lo expresara de forma corporativa. Diga, un cuerpo que lo expresara de forma corporal. Y ahí es donde entramos nosotros, ¿ok? Dentro del plan y el diseño de parte de Dios. Efectivamente, ese cuerpo iba a hacer la función o hace la función de vasija, hace la función de instrumento, hace la función de el utensilio que Dios usa para Dios producir en la tierra aquello que Él quiere producir. Desde el principio Dios anunció a través de boca de sus profetas durante siglos y siglos que su deseo era llenar la tierra del conocimiento de la gloria ¿de qué? De Dios. Pero cuando nosotros observamos a la luz de la Escritura, nos damos cuenta que la gloria de Dios no se trata de cosas, sino que la gloria de Dios se trata de alguien. La gloria de Dios es Cristo. Cristo es la gloria de Dios. Cristo es la expresión de esa vida, de esa esencia, de esa naturaleza, de ese carácter y de esa plenitud de Dios con la cual Dios quiere llenar toda la tierra. ¿Ok? Dentro de la figura del antiguo pacto, como nos explicaba ahorita el pastor Gerardo, Dios usó muchas sombras y muchas figuras. Y una de ellas estuvo enfocada precisamente en la tierra que Él quiso proporcionarle a su pueblo, que era la tierra de Canaán. Y usted observa que esa tierra estaba llena de una cantidad de riquezas. Ahí en Deuteronomio 8 se nos hace todo el listado de esa tierra. Para que el hombre en esa tierra pudiera disfrutar, pudiera ser productivo, pudiera prosperar y pudiera manifestar muchísimas cosas de Dios en la tierra. Pero dígale que está a su lado, eso era algo externo. ¿Ok? Dios tenía reservado algo mucho más poderoso. ¿Ok? Y era su iglesia en la tierra, donde Dios iba a establecer a su iglesia en una tierra que no se trataba de algo simplemente externo. La Escritura dice que usted y yo estamos hoy en Cristo. Diga, Cristo en nuestra verdadera tierra. ¿Ok? Y resulta que Efesios 3:8 nos dice que en Cristo se encuentran el evangelio de las inescrutables riquezas, ¿de qué? De gloria. O sea que usted hoy tiene una tierra donde usted se mueve, ¿ok? La tierra donde usted se mueve es ¿quién? Es Cristo. Y ahí en Cristo usted y yo tenemos ¿qué?
todos los elementos, todos los recursos y todo lo que Dios ha establecido para que operemos eficazmente y productivamente en este planeta. Amén. Pero además de nosotros estar en Cristo, la Biblia también enseña que Cristo está en nosotros. Y cuando Cristo está en nosotros, entonces nosotros venimos a ser la tierra de Dios. Pablo dice ahí en 1 Corintios 3 que nosotros somos la labranza de Dios. Y la labranza significa la tierra donde Dios cultiva. ¿Ok? La tierra donde Dios cultiva. El deseo de Dios es realmente obtener lo que Él siempre ha querido. Y lo que Él siempre ha querido es la expresión, diga la expresión, de su Hijo en la faz de esta tierra. Dios no quiere en esta tierra la expresión de Arnold en su humanidad. Dios no quiere en esta tierra la expresión de Félix en su humanidad. Dios no quiere en esta tierra la expresión de Gerardo en su humanidad. Dios quiere en esta tierra la expresión de su Hijo a través de Arnold, a través de Félix y a través de Gerardo. Eso entonces nos posiciona para identificar, sobre todo en la temática que tenemos, transformados para transformar, cuál es el elemento transformador. ¿Qué es lo que verdaderamente puede traer transformación y cambio en nuestra sociedad, en nuestro entorno, pero también en nuestro corazón? Dígale que está a su lado, el elemento transformador. Hay realmente en Dios un elemento que es capaz de transformar la vida de un individuo, que es capaz de transformar toda la esencia, toda la naturaleza de un ser, que por sí mismo esta persona no está en capacidad de experimentar dicha transformación, a menos que Dios siembre ese elemento en la vida de esa persona. Un ejemplo de eso es el apóstol Pablo. Tenemos el caso del apóstol Pablo, mi hermano, que muchos sabemos que antes de él ser el apóstol Pablo era Saulo de Tarso. ¿Y cuál era la mentalidad de este hombre? La mentalidad de este hombre era que era perseguidor. ¿De qué? De la iglesia. Y asolaba la iglesia. Y mientras él estaba haciendo eso, para él lo estaba haciendo para su Dios. Pero cuán distante estaba Pablo en su hacer del hacer de Dios. Dígale que está a su lado, una cosa es mi hacer y otra cosa es el hacer de Dios en mí. Son dos cosas totalmente distintas. Pero Dios decide impartirse en la vida de este hombre. Pablo dice entonces que cuando agradó a Dios revelar a su Hijo, ¿en quién? En mí, para que yo le predicase, ¿entre quién? Entre los gentiles. Y a partir de ese instante, mi amado, inició una obra de Dios en la vida de un hombre. Y posteriormente sabemos todo el cambio, la influencia, la penetración que este hombre pudo producir a raíz de lo que Dios había plantado e establecido en su corazón. Entonces quiero enfocarme en ese aspecto. ¿Cuál es el elemento transformador? Diga, hay un elemento transformador en Dios. Y ese elemento transformador en Dios es su Hijo. Su Hijo ha sido sembrado en nuestros corazones. Dígale al que está a su lado, su Hijo ha sido sembrado en nuestros corazones. Y cuando el Hijo es sembrado en nuestros corazones empieza un proceso donde empezamos a ver a Cristo como nunca antes lo habíamos visto. Ya que a nivel de ojos naturales nadie puede ver a Cristo. Por eso tiene que ser mostrado y tiene que ser revelado en nosotros. Vamos por un instante a Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26. Mire cómo inicia este aspecto en la vida de Pablo. Hechos 26, 16.
el Señor le dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Dígale que está a su lado, el aparecer del Señor. He aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré. ¿A qué? A ti. Pablo nunca había tenido una experiencia en vida de lo que era ver al Señor. Y el Señor se le presenta a Pablo en su vida y Pablo empieza a experimentar a Cristo. Y el aparecer del Señor en la vida de Pablo tenía un propósito. El propósito era establecerlo como ¿qué? Como ministro, como servidor, pero también establecerlo como testigo. Y cuando seguimos buscando escrituras nos damos cuenta que el propósito era que Pablo fuera servidor de Cristo, pero que fuera testigo de Cristo. Pablo no iba a ser testigo de cosas, Pablo iba a ser testigo de una persona, que esa persona venía a ser la vida de él ahora. Definitivamente la revelación del Hijo de Dios en la vida de Pablo fue lo que empezó a producir en Pablo una nueva vida, una nueva naturaleza, un nuevo carácter, una nueva mentalidad, una nueva conducta, porque Pablo estaba expuesto a la semilla que Dios le había sembrado. Amado, solo cuando un hombre es transformado en su interior, puede él transformar a otros y su entorno. Si ese hombre no es transformado en el interior, lo que tenemos son intentos humanos de un individuo por tratar de lograr o hacer cosas, pero que no van a dar ningún fruto para Dios. Diga, de eso se trata. Y eso fue lo que este hombre empezó a experimentar. Por eso más adelante cuando Dios le habla, Dios se refiere y le dice, Pablo, es necesario que así como fuiste a Roma a ser testigo de mí, también estés en Jerusalén y seas testigo de mí. Pablo era testificando acerca de quién, de alguien, de una persona. Ora en Efesios 1:16 dice que ora el Padre de nuestro Señor Jesucristo para que se dé a la iglesia espíritu de sabiduría y espíritu de revelación, pero no lo deja ahí. Espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento de ¿quién? De Él, porque el elemento que transforma es Cristo. La vida que transforma es Cristo. No somos nosotros somos vasijas de Dios, nosotros somos instrumentos de Dios, pero es Él el que produce lo que es necesario producir. En el propósito eterno lo que Dios quiere es expresar a su Hijo. Diga, expresar a su Hijo. El privilegio nuestro es que somos las vasijas y los instrumentos de Dios para que su Hijo se exprese a través de nosotros. Amén, amados. Diga, pero es Él. Por eso es que se necesita que el Hijo sea formado en nosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Romanos 8:29 dice la Escritura que lo que Dios está haciendo es conformarnos a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, pero el enfoque es siempre el mismo. El enfoque es que Cristo necesita crecer en nosotros. Diga, ese es el enfoque. Para que realmente como cuerpo de Cristo podamos traer una verdadera transformación en todos los ámbitos en la faz de esta tierra. Vamos a buscar Juan, por favor. Capítulo 15. El elemento transformador es Cristo. Y ese elemento transformador que es Cristo empieza a crecer y a desarrollar en nuestras vidas en la medida que le podemos conocer.
todo hombre que empieza a tener una experiencia personal de la revelación del Hijo en su corazón, empieza a manifestar una verdadera transformación. De lo contrario es imposible. Lo que tenemos es una religión más. Juan 15 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. ¿Qué es lo que el pámpano no puede hacer? Llevar fruto por sí mismo. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Diga, la labor del pámpano es llevar el fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué? Mi amado, interesante que entendamos que el pámpano no produce fruto. El pámpano lleva fruto. Porque si el pámpano tuviese capacidad para producir fruto, entonces el pámpano solo produjera fruto. Pero el Señor dijo, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. ¿Cuál es la razón? Que Él no está en capacidad de producir dicho fruto, sino que la vid que lo nutre, sustenta y alimenta es la que produce el fruto y el pámpano lo lleva. Por eso la esencia de la iglesia no está en sus miembros, no está en las vasijas, está en aquel que es la vida de la iglesia, que es capaz de producir y generar en ella lo que ella va a llevar y expresar. Diga, es Cristo, el elemento transformador. Marcos capítulo 4. Versículo 26. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla ¿en dónde? En la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla ¿qué hace? Brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto ¿qué? La tierra. De suyo lleva fruto la tierra. ¿De quién lleva fruto la tierra? ¿De quién? De la semilla que fue ¿qué? Sembrada. ¿Cuál es la función de la tierra? Llevar el fruto que la semilla que se le sembró produce. De hecho, cada fruto corresponde a una semilla. Cada género se reproduce según ¿qué? Su género. Si la tierra fuera la que produjera fruto, el único fruto que ella pudiera producir se llamaría tierra. Pero si a ella se le administra una semilla que ya trae una genética, una naturaleza, un carácter propio, ella lo que va a hacer es llevar el fruto de la semilla que se le sembró. ¿Cuántos somos labranza de Dios? ¿Cuántos somos tierra cultivable de Dios? Él fue sembrado en nosotros. Y si Él fue sembrado en nosotros, entonces el fruto que se produce en nosotros no es nuestro fruto, es el fruto de Dios en nosotros. Es el fruto de Dios el que cambia, es el fruto de Dios el que transforma, es el fruto de Dios el que influencia, es el fruto de Dios el que genera
todo lo que tiene que generar y producir. Pero el fruto de Dios viene en una vasija, viene en un instrumento, y esa vasija y ese instrumento es el cuerpo de Cristo. Somos nosotros. Pero diga, es el fruto de Dios. Lo vemos en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 4. Note cómo las expresiones son las mismas. El pámpano lleva fruto. La tierra lleva fruto. Romanos 7, 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis, ¿de quién? De otro, del que resucitó de los muertos, ¿a fin de qué? De que llevemos fruto para Dios. En otras palabras, el deseo de Dios estaba claro, mi amado, desde antes de la fundación del mundo. Dios dijo, quiero este planeta, y este planeta lo voy a llenar. Este planeta lo voy a saturar, este planeta lo voy a colmar. ¿Con qué? Con mi vida, con mi esencia, con mi naturaleza, con mi plenitud, con mi carácter, con mi justicia, con mi bienestar, con mi salud, con todo lo que yo represento. Voy a llenar toda esta tierra. Y entonces dijo, necesito sembrar en esa tierra mi semilla. Mi semilla. Porque como cada semilla se reproduce según su género, si usted quiere tomate, usted no puede sembrar aguacate. Yo quiero mango, siémbrame guayaba. No. Tú tienes que sembrar la misma clase de semilla de acuerdo al fruto que tú quieres recoger. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Leemos el verso 23 de Juan 12. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, ¿queda qué? Solo. Pero si muere, lleva ¿qué? Mucho fruto, el 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré ¿qué? A mí mismo. Y esa expresión, fuere levantado de la tierra, el verso 33 le explica qué significa. Y decía esto dando a entender de qué. De qué muerte iba a ¿qué? A morir. En el contexto, mi amado, ese grano de trigo, ¿a quién está representando? A Cristo mismo. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra, ¿y qué? Y muere. Lo que está diciendo es una urgente necesidad que yo, como la semilla de Dios, tengo que ser sembrado. ¿Sembrado en quién? En los corazones de los hijos de Dios. Tengo que ser plantado ahí como semilla. ¿Por qué? Porque si no soy plantado en ellos, ¿qué va a pasar con ese grano? ¿Queda qué? ¿Queda qué? Solo. ¿Pero qué significa eso, amado? Que ese grano quedara solo. El único que portaba la vida de Dios es Él, porque Él es la vida.
El único que portaba la naturaleza de Dios es Él. El único que portaba la justicia de Dios es Él. El único que portaba la santidad de Dios es Él. El único que portaba el carácter de Dios es Él. Si Cristo, escúcheme bien, no era sembrado en nosotros, entonces esa especie única que es la vida, esencia, naturaleza, plenitud de Cristo, nunca jamás se podía haber visto en la faz de la tierra. Y Él dijo, no puede quedar solo, porque el propósito no era quedar solo. El propósito desde el principio era, quiero un cuerpo corporativo que me exprese en la faz de la tierra. Pero si me va a expresar, necesita que yo sea sembrado en ellos. Pero si muere, ¿lleva qué? Mucho fruto. Diga, murió, fue sepultado y resucitó. La obra consumada de Cristo. Y cuando resucita, diga resucita, resucita completamente diferente a como fue sembrado. Usted escuchó en el pasaje de Juan 12 que cuando la semilla se siembra muere, ¿cierto? Pero aclaremos algo ahí. Diga, toda semilla tiene una cáscara que la rodea. Pero toda semilla tiene una esencia y una naturaleza, ¿ok? Que está contenida ¿en dónde? Dentro de la cáscara que la rodea. Cuando la semilla se siembra, lo que muere es la cáscara. La esencia empieza a fructificar. Cuando el Señor murió, diga, murió Jesús, la cáscara de su humanidad. Pero el Cristo que estaba dentro de esa cáscara se levantó. Y como espíritu vivificante, ahora, desde hace 2000 años, se está sembrando en los corazones de los hombres. Y al sembrarse en los corazones de los hombres, se está produciendo su misma vida, su misma esencia, su misma naturaleza, su misma plenitud, su mismo carácter, para realmente traer una verdadera transformación en el corazón de los hombres. La transformación la produce Él. Diga, es Cristo, el elemento transformador. Solamente miremoslo en la vida de Pablo, que pasó de ser un matón, pasó de ser un perseguidor, pasó de ser un elemento terrible en la faz de la tierra, ahora a ser un hombre totalmente nuevo. Diga, Dios no remienda cosas, Dios no nos arregla. Dios nos mata a través de la muerte de su Hijo para resucitarnos en vida nueva. Por eso es que ahora ya no se trata de nuestra vida, ahora se trata de su vida en nosotros. Este hombre dijo, ya no vivo yo, Cristo es el que vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Diga, como iglesia necesitamos entender que se trata de Él y no de nosotros. La semilla se siembra y cuando la semilla se siembra, el principio establecido es que esa semilla va a producir fruto. Esa semilla va a producir fruto. Dura un proceso, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, pero llega un momento que el fruto ¿qué? Madura. Lo ideal es que el fruto es exactamente la misma esencia, vida y naturaleza de dicha semilla, pero a mayor escala. Por tanto, ¿cuál es el fruto de Dios? Leemos Juan 15 y lo que encontramos es que yo quiero que lleven fruto, que yo quiero que el fruto de ustedes permanezca. Pablo habla que llevemos fruto para Dios y la Biblia se nos habla en muchos lugares del fruto, del fruto, del fruto, del fruto, pero la pregunta es, ¿cuál es el fruto? El fruto es la misma semilla en incremento.
Si el fruto que se sembró fue Cristo, perdón, la semilla que se sembró fue Cristo, ¿cómo se llamará el fruto? ¿Sabes cuál es? No, escuche. Paciencia. Si yo siembro una semilla, diga una semilla, y esa semilla es Cristo, ¿cuál es el fruto? Cuando usted siembra una semilla de aguacate, ¿usted cosecha un aguacatico? ¿Qué cosecha usted? La semilla es Cristo. El fruto es el incremento de Cristo. Porque nunca el sembrador que siembra con la expectativa de que siembro uno y recojo uno. No, imposible. Siembro una, pero recojo un bosque gigantesco. Esa es la iglesia, el bosque gigantesco de Dios, donde Cristo el Hijo se incrementa cada día para ser el vaso de Dios que influencie, cambie y transforme nuestras vidas, nuestra sociedad y nuestro entorno. Es un trabajo interno que Dios hace. Lo externo es simplemente una expresión. En la iglesia, cada uno de nosotros, hermanos, tenemos habilidades que Dios nos ha dado. Muchos tienen habilidades en las artes, otros tienen habilidades en la educación, otros tienen habilidades en los negocios, otros tienen habilidades en la política, otros tienen habilidades en la educación. En fin, hay una cantidad de dones y talentos que están en la iglesia que han sido puestos por Dios. Pero hay algo más que va detrás de todos esos dones y talentos. Y es que se necesita que ese corazón esté palpitando con la vida, naturaleza, plenitud, justicia, santidad de Cristo, para que esos talentos vengan a ser relevantes en la sociedad donde estamos. Hoy hay gente que son excelentes en un área, en otra área, pero a lo mejor su matrimonio es un fracaso. Su vida de relaciones es un fracaso. Su ejemplo a la sociedad es un fracaso. Pero son prósperos en lo que hacen. La pregunta ¿es eso relevante para el reino? Claro que nosotros somos una generación productiva en Dios. Yo creo que tenemos que ser la iglesia, la generación más productiva que existe. La iglesia es la gente más influyente que existe. Eso que leyó el pastor Gerardo ahorita en Isaías 2, del monte de Sión. En otra traducción dice que en los postreros tiempos ese monte de Sión será la mayor atracción del mundo. La iglesia. Pero no la mayor atracción del mundo por las habilidades naturales que ella tenga. La mayor atracción del mundo por la vida y esencia que contiene, que la expresa a través de dichas habilidades. Eso es diferente. Diga, Él es la sustancia. De Él se trata todo el asunto. Diga, necesitamos cada día que se vea Él, no que nos veamos nosotros. Tenemos que tener una urgente necesidad de que Él sea conocido. De eso se trata. Tenemos que tener una urgente necesidad en nuestro corazón, que cada día Cristo sea revelado en nuestros corazones. ¿Y revelados para qué? Tengo la última revelación. No. Hermano, revelación está íntimamente conectado con transformación. Cuando hay una verdadera revelación del Hijo, eso automáticamente trae una transformación. Como si usted hace un desbalance comiendo toda la vitamina chorizo, chinchurria, chuleta.
automáticamente usted puede orar, usted puede reprender demonios de colesterol, triglicéridos, hacer lo que quiera, pero automáticamente en el examen a usted le va a aparecer los niveles altos de colesterol y triglicéridos. Eso es automático. Cuando Cristo empieza a ser revelado en el corazón de nosotros, automáticamente viene una expresión que cambia nuestro corazón y cambia a los que nos rodean y cambia nuestro entorno. La revelación no es algo utópico, no es algo por allá que está imaginario. La revelación del Hijo es un entendimiento espiritual que Dios nos da de lo que realmente somos y tenemos en Él. Expresiones quizás tan trabajadas una y otra vez que las hemos dicho, que somos nuevas criaturas. Cuando usted observa esa expresión en el griego, significa el kainos katisis de Dios. Katisis representa una creación que ha sido propia del trabajo divino. Y kainos quiere decir de una naturaleza nueva, de calidad y de innovación tan frescas que nunca jamás se marchita. Mi amado, la iglesia tiene que despertar a lo que es y tiene que despertar a lo que tiene. Y cuando una iglesia es entendida en lo que ella es, en lo que ella tiene, entonces tenemos a una iglesia influyente y transformadora en el ambiente donde Dios la ha posicionado. Diga, es Él el que produce. Diga, el incremento de Cristo es la expresión del carácter, de la vida, de la naturaleza, de la esencia, justicia, santidad de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que cambia, mi amado. En el giro donde usted se mueva, en la plataforma donde Dios te haya puesto, lo que va a traer cambios a la sociedad, cambios a la vida de la gente, es el fruto de Dios que se está mostrando en cada uno de nosotros. Diga, el fruto de Dios. Y ese fruto de Dios no podemos desconectarlo definitivamente del aparecer de Dios en nosotros. Dios le dijo a Pablo, me aparecí a ti, pero me seguiré apareciendo a ti. Y ese aparecer no es que lo vi allá en el cuarto y allá vi la luz. No. Ese aparecer es que cada día para Pablo Cristo era más real en su corazón. Era mayor el entendimiento que tenía de Cristo en su corazón. Y eso lo llevó a Pablo a moverse en unas dimensiones que no todo el mundo rayaba en dichas dimensiones. Este hombre fue el hombre que llegó no solamente a decir, sino a vivir. Para mí el vivir es Cristo. El morir es ganancia. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. Es el hombre que al iniciar su ministerio establece que lo que inicia su ministerio es que Cristo le es revelado. Es el hombre que establece que su predicación no está basada en algo, en cosas, en doctrinas, está basado en una persona. Pero pasan los años, 20 años, 25 años, pasa un transcurrir de años y Pablo ya casi que al final de su misión vuelve y escribe. Cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Y luego dice que el propósito de todo eso es a fin de conocerle. Pregunta, ¿y hace 25 años no le conociste? ¿Cómo que después de 25 años dice, a fin de conocerle? Porque el Cristo que nosotros tenemos tiene unas riquezas inescrutables e inagotables. Es un Cristo que no se conoce en un día. Es un Cristo que no se conoce en un año. Es un Cristo que se conoce en toda una eternidad.
Tienes toda una eternidad para conocerle. Después de 25 años de estar conociéndolo y experimentándolo, todavía en Pablo estaba un hambre y una pasión extraordinaria porque quiero conocerle más. Me he dado cuenta que es inagotable. Pablo entendió claramente la sombra cuando vio y dijo: oh, Dios le preparó una tierra a ese pueblo que estaba llena de no sé cuántas riquezas, pero resulta que la tierra que Dios me ha preparado a mí es su Hijo. Y su Hijo tiene inescrutables riquezas en gloria. Este hombre entendió otra cosa, mi amado. Este hombre entendió que ya no se trataba de él, que ahora se trataba de Cristo. Queremos una iglesia que transforme, queremos una iglesia que cambie, queremos una iglesia que impacte a la sociedad. Necesitamos una iglesia que está muerta a su humanidad, pero que Cristo vive y se expresa a través de ella. Si eso es lo que queremos, ese es el diseño de Dios. Necesitamos a un hombre que no estaba pendiente de qué cosas podía recibir. Si no, mire esta expresión, por favor. Segunda de Corintios 12. Segunda de Corintios 12, verso 15. Por favor, me colaboran con el tiempo, que no sé cuánto va. Ok. Segunda de Corintios 12, 15. Y yo, con el mayor placer, ¿estamos ahí? Segunda de Corintios 12, 15. Y yo con el mayor placer, ¿qué? Gastaré lo mío. ¿Y aún qué? ¿Y aún yo mismo qué? Me gastaré del todo por amor de qué? De vuestras almas. ¿Aunque qué? Hermanos, vea esa dimensión. Y todavía la iglesia hoy, todavía está discutiendo. ¿Será que diezmo o no diezmo? Hombre, ese diezmo ya eso pasó, hermano. Ahora estamos en la gracia, eso no se diezma. ¿Será que ofrendo o no ofrendo? ¿Y por qué cobran una entrada? No dice la Biblia: dar de gracia lo que de gracia recibís. Y ya cobraron la entrada. ¿Y por qué me piden una ofrenda? Tú ves la mentalidad de la iglesia. ¿Tú te imaginas a Pablo en esa mentalidad? Con todo placer gastaré lo mío. No con todo placer gastaré 10%. No con todo placer gastaré 20%. Con todo placer gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo. Para Pablo no era un problema en su mentalidad si daba 3 pesos, 20 pesos, 100 pesos, 40 pesos. Pablo estaba vendido a la causa de Cristo. Y si la iglesia no está vendida a la causa de Cristo, no va a ser influyente, no va a ser transformadora, no va a ser el elemento de Dios para cambiar esta ciudad, nación, país, donde quiera que tú estés. Por eso es que cuando lo oían venir decían: ahí vienen esos que trastornan el mundo entero. Pablo tenía su vida vendida al evangelio. Porque el evangelio no era una cantidad de escritos. No eran doctrinas. El evangelio era una persona del cual él daba testimonio vivo. Era el Cristo vivo que está en mí. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Pero luego le escribe a los corintios y le dice: Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Pablo tenía su vida vendida al Cristo que le había sido revelado en su corazón. ¿Y quién puede negar a Pablo como instrumento y vasija transformadora de Dios en su entorno? ¿Cuántos países
Un continente, hermano. Políticos, administradores, gente de todas las clases sociales, gente de todos los estratos sociales, económicos. Porque Pablo estaba convencido, diga que era Dios el que lo había llamado y sabía a qué lo había llamado. Colosenses capítulo 1, y ya vamos terminando. Versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él que actúa poderosamente en mí. Amados, Pablo no escatimó nada. Puso todo lo que había que poner. Trabajó todo lo que había que trabajar. Hizo todo lo que había que hacer. El asunto es que lo que hizo sabía que no era él, sino era aquel que estaba en él. Porque si eso no está claro en nuestros corazones, lo que nos vamos a llenar es de activismo religioso improductivo. Dios no nos ha llamado a eso. Hay unas obras que ya están preparadas de antemano para nuestras vidas. Pablo dijo, yo he trabajado más que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén, amados. Eso es lo que el Señor había puesto, mi amado, en mi corazón para compartirte, para decirte y afirmarte que efectivamente, si hay un instrumento en la tierra que es transformador, se llama la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero no en la humanidad de esa iglesia, sino en aquel que es la vida de esa iglesia, que es Cristo, que es aquel que necesitamos expresar. Él es el fruto de Dios y su incremento es el que va a cambiar, es el que va a transformar y es el que va a producir. Y no hay nada imposible para Dios. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Te honramos, bendecimos tu nombre. Gracias por esta palabra, por esta semilla que ha sido sembrada en nuestros corazones. Declaro, Señor, que como buenos labradores vamos a trabajar esta semilla, Señor. Abrazarla en lo profundo de nuestro ser, para que el incremento de tu Hijo, Señor, cada día de forma abundante pueda ser manifestado por medio de nosotros y podamos ejercer la misión a la cual tú nos has llamado y encomendado en Cristo Jesús. Amén y amén. Me apuesto,